activar el audio, ya nos escucha don Fernando Sáenz de Gruejo, ahí en Madrid. ¿Nos oye? Sí, tiene el micro cerrado ahí. Vale, abre el micro, don Fernando. Ahora. Ahora. ¿Se oye? Exactamente, don Fernando. A ver. ¿De quién es ese ojo que asoma por ahí? Vamos a dar la bienvenida. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Un placer lo que va a acontecer esta tarde aquí. Rufino es el presidente de la Fundación Canaria Cultural Descubrí Molina. Probablemente ustedes lo conocen todos y conocen de sus desvelos, de su interés por poner en valor la figura del insigne portugués más cultural y más importante de esta ciudad, que es Descubrí Molina, que fuera de nuestras fronteras es muy reconocido, pero que muchas veces, por lo menos cuando participamos en las juntas de la fundación, parece que hace mucho tiempo que no se le dedican espacios como se merece. Y vamos a tener una extraordinaria charla que presentará el ponente ahora como presidente de la fundación. Quería solamente darles la bienvenida a todos, apuntar, decirle a la familia también aquí presente que a partir de ahora este acto pretendemos en el ámbito municipal que sea un acto fijo dentro de nuestro programa de las fiestas de julio, que le dediquemos este tiempo y esta oportunidad a recordar la figura, a poner en valor la figura de Agustín de Bethencourt y Molina. En esta oportunidad vamos, después de que acabe la charla, también a su gusto. Ha habido también alguna interpretación con respecto a la fecha de su fallecimiento, dependiendo del calendario, si 14 de julio o si 26. La Fundación ha decidido hacer caso al calendario y marcar esta fecha y el 14 de julio, y nos encantaría a todos aquí presentes que a partir de ahora, pues este 14 de julio, le dediquemos todos los años un espacio, aunque también tenemos otros proyectos comunes y otros intereses, y Rufino sabe de cuál es la intencionalidad personal, incluso en mi caso, que he podido ir a todas las juntas desde que soy alcalde de esta ciudad, para seguir reforzando la imagen de un personaje tan ilustre de nuestro querido y portugués Agustín de Bethencourt. Así que le dejo con el presidente, con don Rufino, que nos va a presentar al ponente. Espero que disfrute y que las nuevas tecnologías nos permitan aprender tanto. Muchas gracias a todos. Gracias, alcalde, corporación, autoridades, miembros de la Fundación, familia Cuye, muchísimas gracias por venir. Decano del colegio de Cescana, señoras y señores, amigos todos. También muy buenas tardes a Fernando, que nos escucha desde Madrid. Bueno, pues muchas gracias, alcalde, por invitarnos, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por apoyarnos en defender la figura de Agustín de Bethencourt, seguramente una de las personalidades menos conocida y más importante de las islas, no solo de las islas, sino una figura a nivel nacional e incluso internacional. Son una de las grandes figuras europeas. Y a ustedes, pues, muchas gracias por asistir. Me van a permitir, yo no estoy acostumbrado a hacer actos políticos, como cuánto voy a traer una chuleta, porque si no, corro el riesgo de perderme. Y además quería dar algunos datos. Uno es que un 1 de mayo de 1758, hace ya 264 años, aquí en el puerto, muy cerca de aquí, nació Agustín de Bethencourt. O sea, hace 264 años. Un mes de noviembre de 1802, hace 220 años, que está elegida por Agustín, y siguiendo el modelo de la escuela francesa de puentes y caminos, que empezaba a impartir conocimientos, la por entonces denominada Escuela de Puentes y Caminos de Madrid. Agustín de Bethencourt ya tenía por aquel entonces 44 años. Venía peleando porque esto se hiciera desde hacía unos cuantos. Corría el año 1810, hace 212,
años, cuando Agustín de Betancourt repite el modelo de escuela de enseñanza en San Petersburgo, en Rusia, la denominada Escuela de Puentes y Calzadas. Un día como hoy, aniversario de la toma de la Bastilla, un 14 de julio de 1824, hace 198 años, moría en San Petersburgo Agustín de Betancourt, a los 66 años. Y quería llegar aquí. Faltan 2 años exactamente para que se cumpla el 200 aniversario de su muerte. Y desde aquí quiero animar al Ayuntamiento, a las instituciones canarias y a toda la sociedad tinerfeña a que no nos olvidemos de este aniversario. Tenemos que hacer algo. Estadísticamente, Agustín de Betancourt es muy poco conocido y es uno de los personajes más importantes, repito, que tenemos. Cuente con nosotros, con nuestra fundación, con nuestro esfuerzo y como colectivo profesional para intentar empezar a hacer cosas. Si queremos hacer algo importante dentro de 2 años, que es el aniversario, debemos empezar prácticamente de inmediato. Hay una fecha que es el 18 de julio del 2018, cuando el Cabildo de Tenerife nombró a nuestro personaje hijo, usted de Tenerife. Había tenido que pasar demasiado tiempo, 260 años es mucho tiempo. Bueno, bienvenido sea, porque nunca está bien. Me gustaría decir que Agustín de Betancourt fue el precursor de la ingeniería y la arquitectura moderna. Y para la historia de la ciencia, un científico con mayúsculas que exploró todos los campos del conocimiento, llegando hasta las fronteras que había en aquel momento. Compaginó en el conocimiento con el pensar y con el razonar, la formación con la investigación y la aplicación práctica. Y esas palabras hoy en día, eso de pensar, razonar, conocer, saber, experimentar, aplicar lo pensado, aplicar lo razonado, aplicar lo conocido y explorar incluso lo desconocido, debíamos tomar alguna nota de ello. Formarse y formar para aunar teoría y experiencia y seguir avanzando. De alguna manera lo que hacía Agustín de Betancourt. Aplicar ciencia y técnica para el desarrollo de la humanidad. Este arte e ingenio para cultivarse, experimentar, aplicar lo aprendido y lo aprendido con H es la base de la arquitectura y la idea moderna. Yo diría que de toda la ciencia en general. Las escuelas de ingeniería y todas las escuelas son el vehículo donde formar y formarse. Bueno, y estamos aquí hoy precisamente para escuchar la conferencia que bajo el título de Agustín de Betancourt y Molina, ingeniero civil por excelencia, fundador de las Escuelas de Caminos de Madrid y San Petersburgo, dictará desde la sede del Colegio de Caminos de Madrid don Fernando Saiz Rejuejo, todo ingeniero de caminos, y le voy a llamar escritor, pero creo que es algo más. Bueno, pues muchísimas gracias al Ayuntamiento por la invitación, al Colegio por su colaboración, a Fernando Saiz Rejuejo por su desinteresada amable participación y a ustedes por su presencia. Y sin más, paso a presentar a Fernando Saiz Rejuejo. Nació en 1939 y he leído algunas de sus entrevistas y lo tiene a mucha gloria decir que nació en Soria porque era muy importante para él y para su familia. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, la promoción de 1963, doctor ingeniero de Caminos en la del 69, ha trabajado en lo público
y en lo privado, en obras hidráulicas, en autopista, en gestión, en España, en el extranjero, en Argelia, en Grecia. Fue profesor asociado de la Cátedra de Arte e Historia de las Obras Públicas de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha especializado en la historia de la ingeniería. Se ocupa de conocer y divulgar la historia de las obras públicas y dentro de ella, especialmente la de los ingenieros de caminos, sobre lo que tiene varios libros. Ha publicado 6, que yo conozca, más de un centenar de artículos sobre la historia de la ingeniería, además de haber colaborado en más de 20 horas sobre esta materia. Algunas de ellas relacionadas directamente con la figura de Agustín de Betancur. Fue vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de Ciencias y las Técnicas, es académico, correspondiente de la Real Academia de la Historia, colegiado de honor de nuestro Colegio de Caminos, ingeniero laureado de la Real Academia de Ingeniería y patrono de la Fundación Juan Eloy Torres. A mí realmente me siento abrumado cuando leo esto, pero eso es todo. Bienvenido, don Fernando, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo que... Sí, todo tuyo ya. Ahora estoy yo a pantalla partida o estoy... Bueno, buenas tardes. Quiero comprobar que se me oye bien. ¿Sí? Perfectamente. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Rufino, muchas gracias al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y, por supuesto, al Colegio de Ingenieros de Caminos que ha propiciado este contacto. Para mí siempre es una satisfacción hablar sobre Betancur y hablar, iba a decir, en el Puerto de la Cruz, en esta ocasión desde Madrid para el Puerto de la Cruz. Porque la figura de Agustín de Betancur, desde hace 45 años en que tuve contacto un poco casual con ella, pues ya no me he separado de Agustín de Betancur con un motivo o con otro y tengo mucho gusto en hablar sobre él para ustedes. A ver, no sale la siguiente. Bueno. Sí, ahí está el archiconocido retrato de don Agustín, que este es el cuadro que tenemos en la Escuela de Caminos de Madrid, con un uniforme ruso, pero con la Cruz de Santiago. Y este es un retrato que es copia de uno que había en San Petersburgo y que en la escuela en 1858, con ocasión de que estaba de embajador el famoso duque de Osuna, pidió que enviaran una copia. Como curiosidad les diré que en el colegio tuvimos por allí un periodista muy activo que había conseguido un certificado de que un retrato que tenemos de Carlos IV era de Goya, y este hombre estaba moviendo Roma con Santiago para convencer de que el retrato de don Agustín también era de Goya, pero en fin, el retrato con ese uniforme parece muy difícil que lo hubiera pintado don Francisco de Goya. Antes de pasar a hablar de Betancur y de nuestra escuela, yo quiero referirme a don Antonio Rumeu de Armas, gran amigo y maestro mío, que fue por 2 veces director de la Academia de la Historia, y es tinerfeño, es de Santa Cruz de Tenerife, no es del Puerto, porque en fin, nadie es perfecto, pero realmente es la máxima figura en los últimos 60-65 años en los estudios sobre Betancur, y aquí les he puesto al lado el libro que por encargo de nuestro colegio escribió don Antonio, que fue el que dio un empujón tremendo a los estudios, no solo sobre la figura de de Betancur, sino de nuestra propia escuela, que tengo que decir, como se lee ahí, que es la Escuela de Caminos y Canales. Los puertos, en el título de nuestra escuela, llegaron
bastante tiempo después. Y después de referirme a don Antonio Rumeu, que está tan vinculado a nuestro cuerpo, que tenía un hermano Ernesto, que fue alcalde de Santa Cruz y tiene 2 hijos ingenieros de caminos, después tengo que pasar a referirme al Club de los Betancuristas. Esto del Club de los Betancuristas es un invento que hizo José Antonio García Diego, refiriéndose a los que en Rusia, en Francia, en Inglaterra o en España, tanto en la península como en las islas, se habían ocupado de la figura de Betancourt. Ahí he puesto una nómina muy escasa, porque no figuran ni Padrón Acosta ni muchos otros, de Rumeu, García Ormaechea, González Tascón, Rodríguez Mesa, Cioranescu, el gran don Alejandro Cioranescu, un sabio tremendo, un rumano que yo no sé cómo desde Tenerife en los años 60 conseguía tanta información, Payen, que era francés, Nikolsky ruso, Romeo Palazuelos, que estaba en La Laguna, Julio Muñoz Bravo. Bueno, yo en la península soy de todos estos el último superviviente. Aquí debajo he puesto a mi amigo Juan Cuyen Salazar, que además tengo ahora la satisfacción de verle en la sala. Espero, Juan, que te encuentres muy bien y te envío desde aquí un abrazo. Con Juan Cuyen he coincidido en muchos sitios y quiero acordarme ahora de una reunión estupenda que tuvimos en Almadén, en las minas de Almadén, en provincia de Ciudad Real, en que él vino con Amílcar Martín, también profesor de Tinerfeño, con Julio Muñoz, que ya murió, y con una estupenda fotógrafa de Gran Canaria, que era Desiree Hernández. Bien, en la otra foto que les he puesto aquí, está en el centro García Diego, y a ambos lados Alexei Bogolyubov y Manuel Rodríguez Mesa. Bogolyubov es un caso extraordinario. Había escrito un libro, el primer libro que sobre Betancourt se escribió en ruso y que aquí lo tradujo García Diego. Y esto es en el año 91, a muy poco de haber roto la Unión Soviética y la independencia de Ucrania. Este vivía en Kiev y era la primera vez a sus 80 años que salía del antiguo imperio, bueno, de la Unión Soviética. Y claro, llegaba allí desde una ciudad con frío, llegó al puerto de la Cruz con una vitalidad, con una belleza, con una luz, con una cantidad, un dinamismo y una alegría que el hombre se quedó realmente impresionado. Y a mí me impresionó que un hombre tan sabio, pues realmente era pobre como las ratas. Si les digo, no se lo van a creer, que el regalo que a su mujer en el primer viaje que hacía de su vida al extranjero, el regalo que la llevó fue una camiseta y una lechuga. Es una de las personas más entrañables que he tenido ocasión de conocer. Y con Rodríguez de Mesa luego lo he tratado en muchos otros sitios, lo que hace mucho que no tengo noticias suyas. Bueno, antes de hablar de Betancourt hay que referirse a la Ilustración en Tenerife en el siglo XVIII, porque las cosas no surgen por casualidad y una figura de la categoría de Betancourt no aparece de la noche a la mañana de la nada, no. Él surgió en un fermento de personalidades ilustres que eran los Iriarte, Juan Bernardo Tomás, que por aquí es el más conocido porque era el fabulista, pero José Viera y Clavijo, la propia familia de Betancourt y Castro, y los componentes de la pintoresca y curiosa tertulia del Marqués de Nava, una tertulia peripatética que parecía al Club Pickwick inglés, y esa tertulia del Marqués de Nava fue el fermento
de la Sociedad Económica Tinerfeña de Amigos del País, que fue la que se ocupó de poner en solfa en toda la cultura canaria. Y de allí, entre otros, surgieron pues, los hijos de Betancur y Castro, que eran los Betancur y Molina, José, María, Agustín, etc. Y los que referiré también el hijo del marqués de Nava, Alonso de Nava y Grimón. Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan sobre Betancur en el puerto de la Cruz, donde nació el 1 de febrero del 58, en una familia acomodada y culta? Su madre le enseñó, no sé si su madre inglés o francés o las dos cosas, aprendieron y se aficionaron al cultivo de las artes mecánicas, esa historia ya que se sabe tanto, que él junto con su hermana María inventó una máquina epicilíndrica de hilar la seda, las excursiones espeleológicas que organizaba el otro hermano, etc. Bueno, él el año 77 le hicieron cadete de infantería en Orotava y con ese título y esos galones al año siguiente vino aquí a Madrid a estudiar en los Reales Estudios de San Isidro, que era el antiguo colegio de los jesuitas que les había sido expropiado y que es el fermento de lo que luego sería la Universidad Central de Madrid. Estudió también en la Real Academia de Nobles Artes o de Bellas Artes, no sé según cuando él llegó cómo se llamaba, pero era la Academia de San Fernando, donde él, que era un dibujante extraordinario, perfeccionó su capacidad para el dibujo. Y en Madrid enseguida se dio a conocer por muchas cosas. Aquí he puesto una de ellas, que fue el lanzamiento del primer globo aerostático que se elevó en España. Hay que decir que los hermanos Montgolfier, el suyo lo elevaron unos meses antes, es decir, él estaba perfectamente al tanto de las novedades, no solo de las novedades que ocurrían en Francia, sino las interiorizaba y las presentaba aquí. Bueno, el conde de Floridablanca, don José Moñino, pues enseguida se dio cuenta de que el diamante en bruto que tenía y quiso aprovechar sus virtudes y lo envió a las minas de Almadén, que eran las mayores minas de mercurio del mundo, porque tenían un problema de inundaciones. Las minas, no sé en aquel momento qué profundidad tenían, pero han llegado a tener 600 metros de profundidad y, bueno, Juan Cullen, con quien bajé por allí, puede ser testigo de lo que son todavía a esas alturas las minas. Pues envió a Betancur a ver si le estudiaba el problema de los malacates y de los aparatos para achicar el agua de las minas. Y Agustín de Betancur hizo 3 informes formidables que abarcaban a mucho más que la cosa concreta para la que había sido enviado. Entonces, el conde de Floridablanca quería pues fomentar la tecnificación en España y lo hizo por 2 vías distintas. Una era la traída de científicos y fabricantes extranjeros que se establecieran en la península y otra la enviar jóvenes a formarse en cuestión de minas a Prusia, en otras cuestiones a Italia y sobre todo a París, que en aquel momento era pues como el centro de la cultura europea. Bien, Agustín de Betancur marchó a París el año 84 acompañado por esa figura tan borrosilla que se ve ahí, que era el marqués de Villanueva del Prado, que era Alonso de Nava y Grimón. Quizá hoy día sea más importante políticamente la figura de Alonso de Nava y Grimón, porque luego fue el representante de las Islas Canarias en la Junta de Sevilla del año 1810, que fue la precursora de la Junta de las Cortes de Cádiz. Pero quiero decir que de camino llevaban el encargo de visitar el Canal Imperial de Aragón, que en aquel momento tenía un problema grande porque se había roto
la presa en el río Ebro y pues claro, a Madrid llegaba desde Zaragoza la petición de más fondos y estaba un poco reticente en la corte a ver qué pasaba allí. Entonces, el informe que hicieron Betancourt y Villanueva del Prado fue concluyente, era de una admiración absoluta por lo bien que se estaban haciendo las obras y por la figura del protector, que es ese señor que hay ahí, que es don Ramón de Pignatelli. Esto tuvo consecuencias importantes para que se prosiguieran las obras, para que se reforzara la figura de Pignatelli y me atrevo a decir que también tuvo consecuencias importantes para mí personalmente, porque se desconocía aquí en Madrid, se desconocía completamente esta visita al Canal Imperial. Y cuando yo fui, yo estaba trabajando para la autopista primero la autopista de Vendrell a Zaragoza, luego de Zaragoza a Bilbao, paraba mucho en Zaragoza para coger datos hidrológicos, etc. Y alguna vez me perdía por el archivo del canal y allí encontré esto pues que me pareció que era una joya. Y lo publiqué en un articulito a prisa y corriendo, un poco mal publicado, pero don Antonio Rumeu, que tenía en las galeradas del libro ese al que me he referido, mandó parar la edición y añadió un capítulo hablando de esto. Con alguna errata que yo metía, pues la incluyó él también. Pero, en fin, quiero decir que a mí aquello ya me dio carta de que yo era betancourista y a partir de entonces, hace ya de que escribí el artículo, hace 45 años, pues ya no he parado. Bueno, Betancourt llegó de becario a Francia y estudió en la École de Pont de Chaussés como alumno del gran Rodolfo Perronet. Este era el fundador de la escuela, era ya un ingeniero de 70 y muchos años, pero enseguida se ganó la voluntad de Perronet, incluso hizo amistad con Prony, que era su segundo, que luego le sucedió al frente de la escuela y que fue uno de los fundadores de la Escuela Politécnica, que se fundó luego ya en el año 95, hizo amistad con Gaspar Mons, el profesor de geometría, con Breguet. Breguet era un relojero con el que hizo gran amistad y que, como diré luego, fue con el que inventó un telégrafo óptico. Y al año siguiente ya escribió a Florida Blanca proponiendo crear en Madrid una escuela similar a la de París, porque en España hasta aquel momento las obras públicas las hacían por una parte ingenieros militares muy buenos, muy documentados, pero que eran ingenieros que esto lo hacían, digamos, a ratos libres, porque cuando había que ir a defender a Cartagena de Indias o Orán, pues las obras públicas se quedaban. Había también arquitectos de la academia, que eran algunos muy buenos, como Villanueva, etcétera, o Ventura Rodríguez, pero que en general estaban más versados en el dibujo de capiteles corintios y de obras muy bonitas que en estudiar las cimentaciones en agua de las obras. Pero bueno, ya esta primera idea ya la dio de que había que crear la escuela. Mientras tanto, viajó a Inglaterra para estudiar la máquina de vapor de Bath. Hay toda una historia de que Bath, claro, le ocultaba casi todo, pero Betancourt, con lo poco que vio, pues supo reproducir a su vuelta a París una máquina de vapor que se empezó a utilizar y que él luego utilizaría en Rusia. Allí dirigió en París un grupo de becarios que en su entorno se formó y que fueron casi todos becarios hidráulicos, porque para la historia personal de Betancourt también aquel paso por el Canal Imperial hizo que se aficionara y derivaba hacia la hidráulica. Pero como ingeniero mecánico que era, empezó a formar una gran colección de máquinas. Eran dibujos y maquetas, muchas de su propia invención, otras que había visto por distintas partes de Francia. Y bueno, total, que el año
91, como aquí se ha dicho, el 89 fue la revolución y ya las cosas empezaron a ponerse difíciles, no solo para los españoles por las relaciones con la revolución, sino con los mismos franceses. Hay que decir, pues a Lavoisier, el gran científico, pues acabó siendo uno de los que estrenaron la guillotina. Es decir, que y Breguet, el amigo de Betancourt, pues que era suizo, tuvo que salir por piernas porque si no le hubiera pasado lo mismo. Bueno, antes de partir para España, Betancourt, junto con López de Peñalver, que era su segundo, hizo una fantástica memoria que se llamaba Memoria sobre los medios de facilitar el comercio interior. Aquí les he puesto el final de esa memoria, que está escrita con la estupenda caligrafía de don Agustín, en que el facilitar el comercio interior era, en fin, mejorar los caminos y mejorar los canales. Quiero rescatar una frase que es muy importante de esa memoria, que era después decir que los ingenieros tenían que saber topografía, geometría e hidráulica, decía cualidades del ingeniero. Tener una educación no vulgar, la cual no solamente hace recomendables a los hombres en el trato con los demás, sino que también da aquel tacto fino que en ciertos casos suele servir más aún que la ciencia. Es decir, tenía una clara visión de que el humanismo y los conocimientos y la cultura eran para un ingeniero tanto más importantes como la técnica. Y lo cual ha hecho que los ingenieros más ilustres, y no voy ahora a poner aquí a citar a algunos, pero en fin, les diría a Echegaray, que además de ser un gran científico y un gran ingeniero, pues de paso pues fue premio Nobel de Literatura, pero en fin, los ingenieros más importantes tuvieron esa faceta humanística que ya Betancourt quería para sus ingenieros. De regreso en España, pues claro, se encontró con una situación que el año 92 cesó Floridablanca, no solo lo cesaron, sino que lo encerraron en el castillo de Pamplona. Le sustituyó el conde de Aranda, que en principio podía estar bien predispuesto hacia Betancourt porque lo había conocido cuando fue embajador en París, pero al año siguiente cesó a Aranda y subió al poder Godoy. Godoy es un personaje que últimamente se le ha querido reivindicar encontrándole alguna virtud, pero en fin, si ustedes se leen las memorias de Jovellanos, verán qué calidad humana, qué tipo era Godoy. Pues claro, las cosas de Betancourt no prosperaban, el gabinete que tenía que ser una oficina viva para que estudiaran los alumnos se convirtió en un almacén de maquetas. Él viajó a Inglaterra y él, en su primer viaje a Inglaterra, ya había notado una cosa importante, que en Inglaterra la ingeniería no había ni escuelas ni nada, eran casi aprendices, pero estaban al servicio de la industria y de las empresas y por lo tanto miraban mucho, iba a decir la peseta, miraban en la moneda y la economía, mientras que los ingenieros franceses, que eran, bueno, pues servidores del Estado, un poco vamos a decir que disparaban con pólvora del rey. Y entonces, aparte de que, bueno, se casó con una inglesa y ya su mirada de la ingeniería inglesa fue muy interesante. Como en Madrid las cosas no marchaban mucho, pues se apuntó a una excursión a Guantánamo, a la expedición del conde de Mopox, que quería crear allí unas, no sé si eran plataneras o qué, pero en fin, aprovechando las máquinas de vapor que Betancourt sabía construir, pero de camino pues una fragata inglesa en un momento de malas relaciones con Inglaterra la interceptó, total que se frustró aquello y le quedaron toda la maquinaria. Y aquí en la península, pues aparte de asistir a las reuniones de la Academia de Bellas Artes, dirigió la Real Fábrica de Algodón de Ávila, que fue económicamente un fracaso porque Betancourt era un científico, no era un empresario, y hasta dicen pues que si
puso allí al frente a su hermano, que tampoco entendía mucho del asunto. Contaban que su mujer era un poco manirrota, no sé, pero en fin, aquel negocio fue mal. Pero empezó a construir un telégrafo óptico de su invención, de suya y de Breguet, que tenía que ir de Madrid a Cádiz, pero solo llegó hasta Aranjuez. Mientras tanto, hizo un informe sobre el acceso al mar, del mar a la meseta, por el puerto del Escudo. Esto es desde Santander. El puerto del Escudo sigue siendo casi el camino lógico para salir de Santander, pero había otras alternativas del Portillo de la Lunada que iba más bien hacia Laredo. Y el informe de Betancourt determinó no solo que el camino fuera por el Escudo, sino que Santander predominara sobre Laredo, porque en aquel momento no existía una provincia de Santander. La provincia era de Burgos y estos eran puertos marítimos de la provincia de Burgos. Es decir, ese informe determinó importancia tremenda para Santander. Entre medias, el año 1799 se había creado la Inspección General de Caminos y habían puesto de inspector al conde de Guzmán, pero al acabar Betancourt el trabajo del telégrafo óptico, a final del 81 le nombraron inspector general de Caminos y Canal. También ese año 2001 hizo una inspección al Canal de Castilla, que estaba en construcción, pero el Canal de Castilla se estaba haciendo, igual que el de Aragón, pues a lo grande, con unas esclusas ovaladas muy grandes, de 130 pies de largo, y el que había visto las esclusas inglesas propuso esclusas rectangulares más pequeñitas para ahorrar agua. Porque además, según el canal iba subiendo por las laderas cada vez más empinadas y con cada vez menos agua, cada vez era más importante el ahorro del agua. Y aquí he puesto también una propuesta suya que hizo ya más tarde, estando en París, de la esclusa de Embolobuzu, y este es de un libro que se editó en Canarias hace relativamente poco tiempo, en el que también tuve ocasión de excluir sobre la esclusa de Embolobuzu, que era una esclusa para un nuevo sistema de navegación ahorrando agua. Bueno, el año 2002 ocurrió una desgracia tremenda, la rotura de la presa de Puentes en Lorca, Murcia, y esta es la foto de cómo quedó la presa. ¿Qué había pasado? Pues que como la cimentación era muy mala, la presa se sifonó y se marchó. Media presa, se quedó un enorme arco y la riada creó en Lorca, hubo 609 muertos. En España siempre pasan las cosas, que siempre reaccionamos tarde la administración, a pesar de que hay gente que avisa y avisa, solo cuando pasa una desgracia la administración se da cuenta. Bueno, don Agustín de Betancourt fue por allí para ver la rotura, informó de que habían fallado las cimentaciones y que lo importante era que en los estudios de la inspección se enseñara a ingenieros que sobre todo supieran cimentar en el agua y supieran hidráulica. De hecho, los estudios, la Escuela de Caminos, para entendernos, se llamó al principio Estudios Hidráulicos de la Inspección del Buen Retiro. El Buen Retiro era la finca de recreo de los Reyes, en las afueras, alejada de Madrid, en el Retiro, que hoy día está en mitad de Madrid, y allí se había instalado el gabinete de máquinas y pusieron al marino José María de Lanz, al que Betancourt le conocía de París, que era criollo, era de origen, era del Yucatán, un hombre sabio pero conflictivo. Bueno, pues estuvo al frente de la escuela mucho tiempo. Se ha dicho que si fulano fue profesor, mengano fue profesor. Pues bueno, miren, la primera promoción fue de 5, no hacía falta tantos profesores para 5 alumnos, y la segunda promoción fue de 3.
una vez, cuando celebramos los 200 años de la escuela, vino el presidente del gobierno Aznar por la escuela, y ahí había 800 alumnos por los pasillos y tal, y Aznar dijo, caramba, en aquella época no había problemas de congestión en las aulas. Bueno, el caso es que Lanz luego se marchó el año 5. Este es el Palacio del Buen Retiro, un ala que tenía la Plaza del Caballo, y aquí es, según el dibujo de Ángel del Campo, pues ahí en la segunda planta, debajo de la torre, hay tres balcones que ahí debió estar el gabinete, y luego en el balcón de la torre, o quizá ahí también en ese pabellón adjunto, pues ahí estaban los alumnos de la escuela. Pero, curiosamente, para 5 alumnos, Betancourt se ocupó, a pesar de que él no era el profesor, de que se tradujeran del francés 4 memorias. Una es la geometría descriptiva de Gaspard Monge, otra era el Tratado de Mecánica Elemental de Francoeur, y luego 3 memorias más, 2 sobre el empuje de tierras y sobre los muros de revestimiento de Prony, y una tercera sobre el equilibrio de las bóvedas de Bossut. Hay que ver que hoy día, para unos pocos alumnos, traducir e imprimir estas obras. Bueno, en 1803, al año siguiente de crearse la escuela, Betancourt se consiguió que los técnicos de la inspección se denominaran ingenieros del cuerpo de caminos y canales. O sea, se creó el cuerpo que ahora es el cuerpo al que yo pertenezco. Y hay un párrafo inicial de que todos hemos tenido muy a gala, que es: estos individuos en sus respectivas clases formarán un cuerpo de honor y de personas facultativas que dedican sus trabajos al servicio del rey y del público, en un ramo tan importante a los intereses del Estado. Es decir, ahí decía un cuerpo de honor. Eso del honor no significa que fueran condes que llevaban medallas, no, de gente honrada, honorable, trabajadora y personas facultativas, es decir, con conocimientos técnicos, porque es que hasta entonces todas estas cuestiones estaban ligadas era la superintendencia de correos, postas, caminos y muchas cosas más, con lo cual ahí parece que los técnicos, pues bueno, eran unos más entre tantos, y no había que saber gran cosa para hacer y proyectar los caminos. Bueno, pues aquí se creó este cuerpo. Entonces, el año 4 acabaron los 5 primeros ingenieros de caminos salidos de la escuela, les nombraron ayudantes terceros de caminos, y aquí los he puesto. El número 1, el predilecto de Betancourt, era Rafael Bauzá, un mallorquín que luego marcharía con él a Rusia y murió en Nizhny Novgorod. Antonio Gutiérrez, también un tipo extraordinario, que a partir del año 6 fue profesor de sus compañeros en la escuela. Cuando se reabrió luego la escuela durante el trienio constitucional, volvió a ser profesor el año 21, y durante la época de lo que se ha llamado la década ominosa, bueno, pues fue el profesor y la cabeza, junto con López de Beñalver, del Real Conservatorio de Artes, que ha sido como el germen de la Escuela de Ingenieros Industriales. El tercero, Joaquín Monasterio, era un hombre extraordinario, escribió un tratado de bóvedas que todavía llegaban en la biblioteca de nuestra escuela, y que era el favorito de Lanz, pero el año 26 se perdió su escuela, fue impurificado por no ser partidario de los realistas. Y yo he estudiado muchísimo, no he conseguido dar con qué pasó con Joaquín Monasterio.
Julián Rodríguez, el más anodino, pues bueno, trabajó toda su vida en los riegos de Lorca, y Gabriel Gómez Herrador, un andaluz tranquilote que estuvo toda su vida allí en Cádiz, ocupado de los puentes de los caños de San Fernando, y cuando tenía 75 años, que para entonces era una edad terrible, le llamaron a Madrid a dirigir la Escuela de Caminos. Las siguientes promociones son de 3 alumnos cada una. Aquí los he puesto a todos, pero en fin, el más importante es este señor de oscuro tan serio que hay ahí, que es Juan de Subercase, que fue realmente el que retomó el espíritu de Betancourt. Fuera un liberal autoritario que tenía el lema de mucho estudio, mucha ciencia y mucho amor a la escuela, y hizo un reglamento que decía que faltando las cualidades morales, por muy buenos estudios que se hicieran, procedía a expulsarlo de... Bueno, pues Betancourt el año 7 abandonó España porque se empezaba a tener dificultades con Godoy, pero antes de irse se ocupó de que estos individuos ingresaran en el cuerpo, porque en toda esa época, con las crisis económicas y las guerras, a los primeros les habían admitido, pero a estos no, y él se ocupó de que ingresaran en el cuerpo y les dio a cada uno un destino adecuado a sus posibilidades. Fue un año a París, y desde París viajó a Rusia, él decía, para tantear el terreno, para ver, el zar le recibió de una forma estupenda. Él ya decidió al año siguiente viajar con su familia, pero en París pues presentó su esclusa de Embolobuzo y presentó con Lanz un extraordinario tratado de composición de las máquinas que luego pues, se usó allí de libro de texto en la Escuela Politécnica, se tradujo al inglés, al alemán, y solo hace 30 años, por iniciativa de García Diego, se hizo una edición trilingüe, un mamotreto, que presentamos José Antonio Díaz Marta y yo aquí en Madrid. Bueno, se estableció en San Petersburgo, y ya esto pues está siendo ya un poco el final de lo que yo quiero decir. El año 9 creó el Instituto de Vías de Comunicación de San Petersburgo, con más alumnos y más medios, y sobre todo España era un país decreciente, en que ya las colonias pues las estábamos perdiendo y estábamos con problemas tremendos, y en cambio Rusia pues un imperio inmenso en que Betancourt pudo desarrollar todas sus potencialidades en todos los sentidos. Aquí he sacado la draga gigante de Kronstadt a vapor que construyó él, construyó la catedral de San Isaac, que no la construyó él, la construyó un arquitecto que dependía de él, pero que había llegado allí poco menos que como delineante, y la gran virtud de los grandes hombres no es que quieren aplastar y aprovecharse de sus subordinados, sino que quedan en segunda fila impulsando a sus subordinados. Betancourt diseñó toda la maquinaria para elevar las piedras de la catedral, estudió las cimentaciones, en fin, el que figuró fue Montferrand, pero la catedral, el alma de la catedral fue Betancourt. Y muchas otras cosas que les podría decir de la fábrica de moneda de Varsovia, porque Varsovia pertenecía entonces al Imperio Ruso, y que, bueno, no solo diseñó la fábrica, sino los troqueles para las monedas, porque él funcionó como ingeniero universal. Pero a lo que yo me quiero referir es a la feria de Nizhny Novgorod, que fue su juguete preferido. Nizhny Novgorod era, bueno, aquí también el salón ecuestre de ejercicios ecuestres de Moscú, el picadero de Moscú, que fue una estructura extraordinaria, con unas luces tremendas, con unas cerchas que yo lo he conocido con las mismas que diseñó Betancourt, pero el año 2004 se quemó, y me acuerdo los profesores y los alumnos de la Escuela de Caminos
y escribimos a Rusia y a la embajada pues para que aquello se reconstruyera, y me contestaron diciendo sí, sí, que estaban en ello. Ya no está como ejercicio, sala de ejercicios ecuestres, pero se ha vuelto a reconstruir el gran salón de ejercicios ecuestres de Moscú. Pero su obra favorita fue la feria de Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod era en aquella época no era más que un punto de encuentro en el Volga, con un afluente cuyo nombre ahora no recuerdo, al que venían los feriantes desde Siberia y desde puntos alejados a vender sus pieles y sus productos, y venían desde Moscú y desde San Petersburgo a comprar. Y entonces Betancourt diseñó una feria, siento no haber puesto aquí más diapositivas de la feria que diseñó él, con todo tipo de servicios, una cosa extraordinaria. Esta es un dibujo ya muy posterior, pero en fin, allí él tenía que ir desde San Petersburgo, que en fin, ya a cierta edad era con el clima ruso, pero en fin, allí estuvo yendo y viniendo. Allí quedó Rafael Bauzá, allí murió Bauzá, y Betancourt, he puesto aquí 3 o 4 cosas para comentarlas. Uno era, pierde el favor del zar. Esto se ha dicho mucho y en todas las biografías rusas, oh, pobre Betancourt, que perdió el favor del zar. Bueno, Betancourt a los 60 y tantos años es una edad, pues como ahora sería a los 75, los 80. No es tan raro que te jubilen a esa edad. Y además el perder el favor fue relativo porque mantuvo una casa, mantuvo no sé si una pensión, un sueldo. Entre medias murió su esposa, o no, murió su hija, él quedó muy deprimido, y cuando falleció la familia pudo seguir en la misma casa y cobrando una pensión. Y entonces Nikolsky, el profesor de San Petersburgo, que vino, por ejemplo, vino a Almadeni, Juan Cuyen se acordará quizá de él, decía, bueno, esto durante la época soviética, los soviéticos, para desprestigiar a la época zarista, todo era malo, pero en fin, tendrían ustedes que ver lo que es perder el favor en Rusia, y yo digo, y lo que era perder el favor en España en el siglo XVIII, porque como he comentado, a Floridablanca lo metieron en el castillo de Pamplona, al conde de Aranda no sé dónde, a Betancourt estuvo 8 años confinado en Mallorca, etc. Bueno, Betancourt fue enterrado en Smolensk con esta gran columna que ponía allí Orator via, no sé cómo es, ora pro salute sua. Estaba enterrado enfrente vaya, se me dio el nombre, un gran sabio que estuvo también al servicio del rey, y luego sus restos se han trasladado a Zaleski. Bueno, pues voy terminando muy rápido diciendo que su hijo quedó en Rusia, la mujer volvió para Inglaterra, en Canarias la familia mantuvo bien la memoria, como bien luego se ha ocupado Cuyen de ir publicando todas las cartas de un lado para otro. En Madrid, el último de sus subordinados, que fue José de Azas, falleció el año 61, pero se empezó a perder la memoria e incluso se perdió el recuerdo del apellido correcto, porque en Canarias, sobre todo los gran canarios, ponían siempre eso de el apellido con THE, y así, y a los franceses, como les sonaba más francés, pues pasó a ser Agustín de Betancourt con THE. Y yo he dicho allí que se bilocó en la Escuela de Caminos durante mucho tiempo, se puso allí en la sala de profesores una gran lápida con la lista de directores, y el primer director, que realmente no fue director, fue Agustín de Betancourt, que era 1802-1828. Es decir, que dirigió la escuela 4 años después de morir, como el Cid que ganó batallas después de muerto, y además estando en San Petersburgo. Yo llamé la atención un día sobre lo curioso de esta lápida,
Y los tontos de los ingenieros de esa época, que eran gente muy seria, enseguida la corrigieron y fue una pena, porque a mí me gustaba que hubiera figurado dirigiendo la escuela hasta después de muerto. Bueno, la recuperación de la memoria empezó el año 58 con motivo del bicentenario, un libro de Padrón Acosta, se hizo un busto en la Escuela de Madrid, otro en el Puerto, empezó a trabajar Romeu de Armas, Cioranescu publicó un gran libro sobre su obra científica, Bogoliubov escribió un librito sobre su obra allí, etcétera. Se tradujeron sus memorias uno a uno, se empezaron a crear fundaciones, pabellones, premios con su nombre, etcétera. Esta es la exposición que hicimos el año 96. Aquí está Ignacio González Tascón, que murió prematuramente. En Bogoliubov, Julio Bravo y yo fuimos subcomisarios, y aquí en el libro amarillo pusieron precisamente el telégrafo óptico. Pero esta exposición viajó, desde luego estuvo en Tenerife, estuvo por toda España, viajó a Rusia, y ahora sigue siendo una referencia, a pesar de que ahora ya pues se han estudiado muchas más cosas sobre Betancourt. Esto he puesto, la Fundación Orotava tradujo esto que ya me he referido antes. En París, en los 250 años de la escuela, hicieron una lista de los 100 alumnos más importantes, y entonces pusieron al francés Agustín de Betancourt, pero lo he puesto aquí porque se equivocaron con el retrato de su hermano José. En este libro nuestro habíamos puesto el retrato de José que envió Rodríguez de Mesa, y en las primeras galeradas estaba el nombre bien, pero en las segundas alguien cambió el nombre, y entonces pues los franceses, deseando publicar un retrato distinto del habitual, lo pusieron aquí, con lo cual de vez en cuando pues el nombre de Betancourt, pues la cara pues se equivocan. Bueno, luego, muy importante, entre las muchas cosas que se han publicado de Betancourt, quiero señalar la descripción del establecimiento de Indre, donde se funden los cañones de hierro de la Marina de Francia. Esto Betancourt envió un cuaderno de 29 estupendas láminas que ahora se conserva en el Palacio Real, y lo he puesto porque yo hice un prólogo largo, porque oiga, hay que aprovechar para presumir uno en las ocasiones que tiene. Pero a lo que voy es que este fue un trabajo excepcional, porque los ingleses, que en aquel momento eran pioneros en todas las cosas industriales, empezaron a hacer unos cañones en que el alma del cañón se perforaba, no eran dos partes que se fundían. Y entonces para eso hace falta una energía tremenda, energía de vapor, para hacer esas perforaciones. Los franceses trajeron a un inglés y lo empezaron a fabricar allí en Indre, y Betancourt viajó para verlo y mandó las láminas a Madrid, a ver si en Madrid hacían lo propio. Bueno, quiero acabar con un homenaje que la Real Academia de la Ingeniería hizo a Betancourt el año 2007. Esa imagen en que están los académicos es ese mismo salón del ayuntamiento en que están ustedes ahí, pero en fin, parece que lo han renovado el salón, porque yo no lo reconozco. Y ahí están todos los académicos y personajes en Santa Cruz de Tenerife con ese motivo. Bueno, y entonces escribió ese gran libro, que tiene una portada muy fea, pero en que ahí va saliendo todas las técnicas por las cuales se puede considerar a Betancourt ingeniero civil por excelencia, y yo diría ingeniero militar, porque lo primero que he puesto aquí es las técnicas militares, concretamente pues, con lo de los cañones, bueno, etcétera, todas las cosas en que fui influyendo materia por materia, y que aquí los académicos, cada uno fue tratando del tema, cada uno tratando de sus técnicas.
Bueno, pues aquí sacaba Betancourt en una estatua que hay en el Politécnico, en la escuela de San Petersburgo, y les agradezco mucho su atención. Si ustedes quieren comentar cualquier cosa o preguntar algo, pues con mucho gusto les atenderé. Como he dicho, profesor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna apreciación, pues sí. Gracias. Profesor, muchas gracias por su conferencia maravillosa, magnífica, pero he echado en falta, yo no soy ingeniero de camino, pero soy de los forestales, y me he echado en falta una referencia a una corrección hidrológica forestal que hizo don Agustín de Betancourt en Granada, en el río Genil. Y creo que fue clave de muchas cosas, el enfrentamiento con el ministro de turno y por qué se marchó a Rusia, según dicen algunos. Y luego decirle que también nosotros hemos participado con una profesora rusa aquí en el puerto de la Cruz, con doña Elena Egorova, respecto a la ausencia de la presencia de Agustín de Betancourt en Cuba. Bueno, sí, le contesto. Efectivamente, yo he pasado por alto, he mencionado la intervención de Betancourt en el Soto de Roma de Granada en el año, yo creo que aquello fue, no sé exactamente, el año 1805, porque, como dije, allí llevó la primera actuación de su alumno Rafael Bauzá, fue para estudiar aquello, llegó a hacer un sifón, en fin, unas obras de las que todavía se conservan algunas cosas, pero con ese motivo tuvo un roce con Godoy, porque el Soto de Roma, como tantas y tantas cosas que Carlos IV iba cediendo a Godoy, hay que decir que Godoy era el favorito de Carlos IV y de la reina María Luisa. Las malas lenguas decían que, bueno, que era un favorito, no sé, han llegado a hablar como de un ménage à trois, que no vamos a entrar ahora en esto, pero en fin, Godoy quería algo más del que le estudiaran en el Soto o probablemente, pues, no sé, el problema de que vino, se negó a pagar a Bauzá, no sé qué vino. El caso es que allí creció un roce contra Godoy, que fue una de las causas, unas concausas que determinaron la marcha. Yo el tema ese no lo estudiaba a fondo, pero mi amigo Julio Muñoz Bravo, al que me he referido un par de veces, sí estudió un poco con más detalle las cuestiones, digamos, forestales o agrícolas en la finca esta del Soto de Roma en Granada. ¿Los demás? Fernando, sabemos muy bien. Te agradezco tus palabras, pero quería simplemente poner en relieve que tu capacidad educativa, informativa sobre el Betancourt sigue totalmente vigente y aumentada día a día. Con eso realmente me has dado una gran satisfacción y me alegro una vez más saludarte. Muy bien, Juan, muchas gracias. Y perdona si este año creo que por el 24 de junio no te felicité. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Por tu... Ni yo a ti. Bueno, pues oye, esto hay que remendarlo, hay que restablecer los correos entre Madrid, iba a decir el Puerto de la Cruz, pero tú vives en la Orotava, ¿no? Efectivamente. Bueno, bien, pues... Espero que algún día me hagas una visita al archivo Betancourt, que todavía no... Bueno, es que ahora soy joven, cuando sea mayor ya... Pues, alcalde, por favor. Yo creo que no lo puedo hacer sin un fino, para simplemente terminar, para agradecer al profesor la oportunidad que nos ha dado. No sé si por aquí no puedes ver, pero estamos en el salón de pleno encantado con la ponencia, con la conferencia, con la oportunidad que nos ha dado a todos. Vamos a hacer ahora un acto un poco más presencial. Queríamos no solamente quedarnos con la conferencia, hemos preparado
un pequeño ramo de flores. Supongo que de curar en un momento en Rusia recordaría esas experiencias canarias, y vamos a colocarlas en su gusto, en su honor, en su homenaje, para que también, incluso esas flores hoy en el paseo de la Peña de Francia, en la plaza de la iglesia, quien pregunte o llamar la atención aún más del gusto que hemos también ahora mismo restaurado y reformado para un día tan importante como el de hoy. A los presentes, muchísimas gracias. A la Fundación, una vez más, la cercanía y la oportunidad de seguir trabajando juntos. Creo que se lo debemos. Así ahora mismo, Isidro Sánchez, mención a esta edición que Olga Eurova y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz editó. A la Fundación le dije que el Puerto ha editado muchas cosas y no puede ser que el Ayuntamiento y la Fundación estén tan lejos que no tengan las cosas que el Ayuntamiento en su momento ha editado. Quería que hoy darte lo que lo tuviera y animarnos a todos a seguir teniendo tan en viva, con un recuerdo tan vivo, la figura de tan grande como Agustín de Pulimón. Así que han todos invitados ahora a dar el paseíto hasta el punto, que está en la plaza de la iglesia, y que además de frente, aunque hoy en día está convertida en un hotel, es el lugar donde también nació Agustín de Tortura, así que pasaremos por su lugar de nacimiento. Así que les dejo ahora con Rufino y gracias a todos por estar. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a todos por haber asistido. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido interesantísima tu charla. Hemos quedado encantados. Esperemos vernos pronto, que puedas venir en persona, porque sabemos que mañana tienes un acto, como tú dices, que está lejos, puedes ir en nave, pero esperamos verte pronto por aquí. Muchísimas gracias por todo, encantado. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo creo que ya podemos despedirnos.